primera parte del programa tengo una entrevista muy interesante sobre el EPOC. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y te doy la bienvenida. Gracias por tomar esta llamada, doctor Juan Carlos Vázquez García. Platícanos, por favor, acerca de esta enfermedad que está subdiagnosticada. Claro, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias por la entrevista. Y con gusto hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la principal causa de muerte respiratoria en el mundo. Está emigrando a ser la tercera. México no es excepción, ha ido creciendo año con año y actualmente causa aproximadamente una muerte cada 20 minutos de un mexicano. Entonces es una enfermedad sumamente importante, está dentro de las primeras 10 causas de muerte. La principal, decía yo, ya de origen respiratorio. Es una enfermedad principalmente secundaria a tabaquismo, característica de fumadores de largo plazo, crónicos. Sobre todo aquellas personas que han fumado el equivalente a una cajetilla por más de 10, 20 años o 30 años son factores de riesgo cada vez más potentes de desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? O sea, la gente, si me puedes decir, doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes para que la gente, digo, ahorita vamos a hablar de los ya diagnosticados, pero para que la gente pueda saber y hacerse una prueba adecuada para saber si tiene EPOC? Claro. Bueno, esa pregunta es muy importante porque es relevante mencionar que la mayoría de las personas que pueden padecer EPOC pueden no tener muchos síntomas o no tenerlos, o pensar que las anormalidades que presentan, como tos o algo de falta de aire, que suelen ser los síntomas más frecuentes, los asumen como normales o secundarios a fumar. Entonces muchas personas que padecen, que pueden tener la enfermedad, en realidad pueden no tener síntomas relevantes y por lo tanto pasar desapercibidos ante el médico y ante ellos mismos. Y por esto es muy importante reconocer el riesgo propio de la enfermedad por el simple hecho de ser fumador crónico o estar expuesto a concentraciones elevadas de contaminantes, polvos o humos. Después del tabaquismo, la exposición crónica a humos como el humo de cocinas rurales, fogones, humo de leña, es el factor de riesgo más frecuente, sobre todo en México y en países en desarrollo, donde el uso de leña y otros biomateriales es muy frecuente. Entonces, el primer mensaje es que las personas que pueden tener la enfermedad, pueden no tener síntomas, pero si tienen uno de estos factores de riesgo es importante que se hagan una prueba diagnóstica. ¿Qué es la espirometría? Es correcto, sí. La espirometría es una prueba sin muy riesgos, sencilla, es una prueba de soplar. Se sopla a un dispositivo que se llama espirómetro, similar a un alcoholímetro, y las personas hacen un esfuerzo como apagar velas de pastel, y la espirometría lo que diagnostica es obstrucción bronquial. Si se demuestra obstrucción bronquial en la prueba, entonces podemos decir que la persona puede tener EPOC. Es el fundamento diagnóstico más importante. Y algo, como me preguntabas al inicio, es importante que esto se conozca porque más del 80% de las personas que tienen EPOC en México y en el mundo no saben que lo tienen. Entonces hay un terrible subdiagnóstico, es masivo, y por lo tanto es muy importante que la gente esté enterada y alerta de que puede tener esta enfermedad y que prevenirla puede tener un gran cambio en sus vidas. Eso es lo importante. Un diagnóstico oportuno nos hace cambiar el rumbo de la enfermedad porque reciben el tratamiento en tiempo y forma. Doc, dígame si hay alguna cosa que podamos hacer para que la gente pueda hacerse estas espirometrías, si hay alguna promoción, a dónde llaman, qué hacen, si tienen la sintomatología. No pacientes con EPOC diagnosticado, solo los que traigan duda. Bueno, las personas que tienen dudas se pueden hacer la prueba en muchos sitios. Hay de manera institucional, las principales centros de atención, sobre todo hospitalaria, incluso los centros de salud de la Ciudad de México, y en los estados estamos implementando a través del CENAPRESE, que depende de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y la Sociedad Mexicana de Neumología, y apoyados por la industria farmacéutica, estamos implementando
gracias a sus donativos, una red de centros de diagnóstico que se llaman centros de diagnóstico espirométrico. Okay. Y estamos tratando de que todos los estados, porque por más increíble que parezca, hay muchísimos sitios donde no hay hacerse la prueba, y esa es una de las explicaciones del subdiagnóstico. Sí. Pero estamos trabajando muy duro en todas las instituciones, con los médicos de atención primaria y hospitales. También cada vez es más común la prueba en medicina privada y en laboratorios comunes para hacer exámenes de sangre, también cada vez es más frecuente, pero estamos seguros que en poco tiempo tendremos una red extensa que todo el país de centros de diagnóstico, que eso es lo que buscamos, haciendo pruebas de calidad, y que las personas de alto riesgo puedan acudir y puedan hacerse la prueba de ¿A dónde llamo, ¿A dónde llamo, doctor Juan Carlos Vázquez García, para que me puedan agendar según en el estado en el que me encuentre y pueda yo tener un diagnóstico oportuno y sepa si ya con el estudio de la espirometría si soy candidato a recibir un tratamiento? Bueno, yo les recomiendo, más que darles un teléfono en específico, porque pueden tener no tener la información adecuada, yo les recomiendo que acudan. La Ciudad de México tuvimos una capacitación a 70 centros de salud. Estamos seguros que las personas cercanas a su domicilio hay un centro de salud de la Ciudad de México. Y hace 2 años tuvimos un programa de capacitación donde 70 centros se implementaron espirómetros, y con gusto creemos que cualquiera de estos centros le pueden realizar la prueba. Sí. Y yo creo que en los siguientes vamos a hacer una campaña de promoción, sobre todo para el Día Mundial del EPOC, que se celebrará el próximo 21 de noviembre. Sí. Aquí en la Ciudad de México y en todo el mundo, y tendremos un evento que incluirá seguramente una feria de espirometría. Entonces, si tú nos ayudas, encantada. Le daremos más promoción, y estamos seguros que aquí mismo en el INER y en los centros de salud ya integrados en esta red nacional de diagnóstico que se llama RENACE, podrán acudir a hacerse la prueba con mucha facilidad. Perfecto. Doctor, si me permite dar su teléfono del consultorio para que puedan preguntar lo que sea. Con gusto. Es el 5652-2300 y 03. Es el doctor Juan Carlos Vázquez García. Él es neumólogo y especialista en trastornos respiratorios, también del dormir. Y estamos hablando de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que lo importante es que se hagan diagnósticos oportunos. Doctor, estamos muy pendientes de ese día y bueno, lo que necesite de todo el equipo de Bien y Saludable. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo tomar esta comunicación. Gracias, doctor. Buenas tardes.